quería agradecerle a Rodrigo, a Verónica, al INTA por la charla, por darnos la posibilidad de contar un poco lo que sabemos y aprendimos, digamos, a Mauro por la invitación. Así que bueno, la idea de la charla es, no es ni que salgan expertos en bombas, ni van a aprender a armar una bomba, digamos, sino que la idea es que tengan una noción básica para poder seleccionar un equipo de bombeo, dimensionarlo, que eso tiene que ver también ya con la charla que dio Mauro en el módulo pasado, digamos, eh, con la idea fundamental de no cometer errores que se cometen siempre a campo, digamos, que son propios del desconocimiento de incluso muchos colegas, digamos, también que no se dedican, pero bueno, la idea es ir puliendo eso, eh, y que no... A ver, la realidad es que cuando alguien va a comprar una bomba no es porque la necesita. Entonces la idea de que el ingeniero agrónomo tenga la capacidad, que de hecho la tiene, de dimensionar, es que lo haga bien, digamos, y que la bomba sea la correcta y que la compra sea eficiente. Entonces, por ahí se toma muy a la ligera el hecho de dimensionar una bomba, y bueno, justamente volvemos a lo mismo. La idea con esta charla es que por lo menos se tome dimensión de los errores que se causan, no solo en un sistema de riego, en un dimensionamiento de agua, en cualquier cosa que incumba el dimensionamiento de una bomba. Se generan un montón de problemas que se pueden solucionar solamente mirando una curva, digamos. Así que la idea es hacer un repaso rápido, en lo que refiere a la clasificación de bomba, y después abocarnos a la selección. Así que bueno, básicamente una bomba es una máquina, eh, que permite elevar el agua desde un punto a otro, digamos. En la clase pasada Mauro habló de las equivalencias de unidades. Lo que hay que entender es que la bomba no es solo que eleva, sino que vence una resistencia. Entonces cuando ustedes ven un manómetro en una bomba, no es que la bomba decide solo a qué presión trabajar, digamos, sino que ella está venciendo una resistencia y en función de eso eroga un determinado caudal. Entonces, elevar no solamente significa elevar en el sentido estricto de la palabra de levantar agua, sino que se puede tomar, digamos, como un trabajo de vencer la resistencia, que también se equivale en unidades a metros, se puede equivaler a metros de columna de agua, digamos, cuando uno habla de pérdida de carga, digamos. Entonces, el equipo de bombeo no solo tiene que tomarlo como un elevador de agua, sino que es una máquina que genera un trabajo, digamos. Como clasificación de bombas, eh, me gustó esta clasificación. Está en la mayor parte de las cosas, no hay nada que esconder, digamos, la saqué del libro de Manual de Hidrología Agrícola de la Cátedra de Hidrología de la Facultad de la UNE. Y bueno, si bien hay muchas bombas acá, digamos, en cuanto a clasificación, las más importantes de uso agrícola, digamos, en términos de riego, son las centrífugas, digamos. Pero no está de más saber que existen, digamos, y tenerlas en cuenta, porque las bombas volumétricas se usan más hoy para aguadas, digamos, y las rotodinámicas o centrífugas son las que se utilizan realmente para los sistemas de riego, ¿no? Eh, bueno, la gravimétrica son la bomba SAPO, es la clásica bomba de aljibe, digamos, que son viejísimas. Es una bomba de un solo cuerpo, trabaja 10 metros con una palanca, y prácticamente ni siquiera se las ve más, digamos. Y las bombas eh, volumétricas son las que, como ven acá, digamos, si bien tienen poco uso en uso de riego, digamos, ya siguen aún difundidas, digamos. Las bombas alternativas obviamente mueven agua
en sentido vertical, digamos, son las clásicas bombas, los cilindros de molino, digamos. No obstante, digamos, uno lo asocia al molino, pero la fuente de energía puede ser mecánica, eléctrica, perdón, eléctrica, eólica, digamos. El principio fundamental es que es un pistón, digamos, que con un movimiento alternativo vertical eleva agua, digamos. Hoy por hoy ya hay bombeadores que sustituyen al molino, que se usan incluso para limpiar perforaciones, y bueno, están todavía en uso, digamos. Y de esos dos, el cilindro puede ser doble efecto, simple efecto. En el caso el simple efecto, ahora voy a mostrar una foto, es un solo pistón, digamos, y en el doble efecto es un doble pistón, en donde la varilla central es hueca, la superior, y por dentro de esa camina una varilla maciza de hierro que lo único que hace es, primero, darle mayor capacidad para ir más profundo en el pozo, digamos, y segundo, uno lo que ve afuera en el pozo es que el caudal es más constante y no a borbotones, digamos. Y bueno, como le decía, para pozos más profundos aún, digamos, hasta 100 metros se usa de este tipo de bombas, pero con varilla exterior, digamos, por una cuestión de esfuerzo mecánico, duran más, digamos. Y a su vez, hoy por hoy, antes se usaban émbolos de cuero y se usan émbolos de goma por una cuestión de durabilidad, digamos. Son bombas que en general siguen difundidas, digamos, se consiguen repuestos, hay venta en la mayoría de las ferreterías, en los lugares más ganaderos, por ahí se ve un poco más, pero en sí, para riego no tienen mucha implicancia, digamos. Eh, y bueno, el caudal se calcula por la sección, por la altura o carrera del pistón, por el número de golpes, digamos. Esto es básicamente lo que les decía, es en el de simple efecto, digamos, como un pistón, digamos. Esto sería el cilindro. ¿Se ve el cursor ahí, no? Yo estoy señalando todo y no sé si ven o no. Se ve perfecto, Luigi, se ve. Excelente. Sí, se ve, Luigi. Y en el caso del cilindro doble efecto, bueno, este vástago, digamos, es hueco, y por dentro de este vástago circula otro eje macizo, digamos, que mueve otro pistón acá abajo. Entonces trabajan de manera alternativa. Cuando este sube aspirando agua, el de abajo está bajando, dejando entrarla. Entonces cuando este levanta el agua, el otro trabaja de manera contraria, y siempre hay un pistón bombeando agua, y eso hace lo que les decía, que el caudal sea más constante a la vista en el pozo arriba, digamos. Bueno, y esto es lo que les decía, digamos, esta es la válvula de retención, esto es la camisa del pozo, y esto es el cilindro el cilindro por donde camina por donde circula la varilla, digamos. Volvemos para atrás. En los que figuraban los que les contaba de varilla externa, en varilla interna, la varilla camina por dentro del caño, digamos, y en lo que es varilla externa se prende por la carcasa, y bueno, eso hace que dure más, digamos, porque la varilla no tiende a tocar en esta zona la rosca ni dentro del caño, con lo cual se gasta menos, digamos. Bueno, ventaja, lo que decía, bajo costo, bajo mantenimiento, y bueno, no vienen preparados como las bombas nuevas, digamos, para trabajar con arena. Eso como trabaja con cuero y goma adentro. Si trabaja con arena se va gastando y hay que cambiarlo, digamos. Lo que le decía como bomba gravimétrica, esto es para museo, digamos. Hoy por hoy no se tiene en consideración este tipo de bomba para lo que es riego, digamos. Básicamente funciona de un principio muy similar a molino, pero son de trabajo manual, digamos. Y la bomba volumétrica alternativa de diafragma, digamos, es el clásico bombeador de aljibe, digamos, que tiene un sistema de biela manivela y un diafragma con un conjunto de válvulas que funciona de esta manera. Este es el bombeador clásico, este es el diafragma. Cuando la biela levanta el diafragma, el agua ingresa, y cuando la biela baja el diafragma, el agua egresa y se genera esta cámara de agua que es el caudal que va avanzando, digamos.
Bueno, las bombas volumétricas rotativas son bombas normalmente de engranaje, son de bajísimo rendimiento, de 8 a 10 metros cúbicos, son de poca elevación, normalmente se usan hoy por hoy para sistema de pulverización, para mover agua de manera superficial y poco, digamos, tienen este diseño, pueden ser de 2 engranajes, digamos. La realidad es que volvemos a lo mismo, para riego no están difundidas, digamos. Y bueno, vamos sí a la parte que tiene que ver con el riego, digamos, que son las bombas centrífugas. Esta sería la clasificación más común, digamos. De acuerdo al cebado, digamos, existen bombas cebantes y autocebantes. No obstante, por ahí la bibliografía tiene eso. Cebante es cuando hay que agregarle líquido, y autos para arrancarlas, digamos. Normalmente la bomba, el que purgó alguna bomba alguna vez, se agrega desde la carcasa de arriba o directamente desde la punta de la manguera. Y las autocebantes son las que no tienen la necesidad de cargarlas. No obstante, la mayoría de las bombas, poniéndole una válvula de retención o válvula de pie, quedan cargadas y pueden volver a funcionar correctamente, salvo que les ingrese aire, digamos. Sí, las autocebantes concretamente son por ahí las motobombas que vienen tipo Honda, Gama, que tienen una válvula de clapeta dentro de la carcasa que hace que vaya entrando agua y se va cebando solamente cargando la carcasa y no la manguera, digamos. De acuerdo al flujo, digamos, la mayoría de las bombas centrífugas que uno está acostumbrado a ver, digamos, la clásica bomba centrífuga es la bomba de flujo axial, digamos, en donde radial, que es la bomba en la cual el agua ingresa por el centro del eje y circula hacia el radio de la carcasa. Por ahí las bombas de flujo axial son menos conocidas, pues son la clásica bomba de alto caudal, que se usan normalmente en riego de arroz, digamos, y funcionan como el ventilador de techo de la casa, digamos. El agua ingresa por el centro y continúa desplazándose por el centro del eje, digamos. De ahí que se llame axial, digamos, que está relacionado al eje. Y de flujo mixto, se ven poco, digamos, ingresa por el costado o por el centro, y ahora van a ver una foto, puede salir por el costado o por el centro, digamos, pero justamente por eso es mixto. Según la posición del motor, digamos, de tipo caracol, horizontales o verticales, tiene que ver con la posición del motor respecto del eje de la bomba. Entonces, ahora van a ver la foto, horizontal está directamente posicionado igual que el eje de la bomba, y verticales están por encima, digamos. Y después de tipo turbina son bombas ya mucho más actuales, por supuesto, al igual que todas las centrífugas, pero sobre todo las que se desarrollan más, que son de flujo radial y axial, digamos. Y tiene la característica de que el rotor es como una turbina, justamente, lo que hace que se puedan achicar el tamaño relativo, digamos, porque obviamente que a mayor caudal la bomba aumenta de tamaño, pero el tamaño relativo se disminuyó respecto de las bombas centrífugas. Y se pudo... se hicieron los desarrollos justamente para poder trabajar en pozos profundos, digamos, lo que son comúnmente llamados perforaciones, digamos. Y bueno, más acá en el tiempo, digamos, se fue desarrollando lo que es las bombas sumergibles, digamos, que la bomba sumergible es realmente una bomba electrosumergible, y se llama así porque tiene un motor electrosumergible. Pero las bombas tubulares también son sumergibles, digamos. De hecho, existen bombas centrífugas que también son sumergibles, digamos. Bueno, como les decía, las centrífugas son las más empleadas, digamos, y se llaman centrífugas comúnmente porque el giro del rotor o rodete lo que hace es, a través del giro a gran velocidad, transmite y de fuerza al agua y la desplaza hacia el exterior, de la parte exterior de la carcasa, digamos, y genera un vacío. Y ese vacío es lo que permite la entrada
de agua, digamos. Ahora les voy a explicar que esto es importante, digamos. Bueno, por su disposición, como les decía, de acuerdo a lo vertical o horizontales, y de acuerdo a la cantidad de rotores monofase o multifase. Esto vendría a ser una bomba centrífuga, digamos, la clásica bomba de caracol. Por ahí si entran, no me pareció importante, digamos, que vean, pero si quieren investigar, digamos, esto sería el rotor, digamos, rodete, y hay miles de tipos de rodete, cerrado, semiabierto, hay una foto más adelante. Lo importante es que de acuerdo a la forma del rotor, que lo determine el fabricante, ustedes no van a ir a comprar un rotor, digamos, varía el caudal y varía la presión, o sea, varía el punto de trabajo de una bomba determinada. En este caso, como les decía, el agua ingresa por el centro del eje y sale por el costado. Y el giro del rotor hace que el agua se desplace hacia la parte radial, digamos, ¿no? Y en este caso, el agua ingresa por el centro del eje y continúa por el centro del eje. Y el motor en este caso está arriba, digamos, ¿no? Pero lo importante es que el agua ingresa en el mismo sentido que el eje y sale en el mismo sentido que de posición de trabajo del eje, digamos. Normalmente estas las bombas axiales tienden a erogar más caudal que presión, y las bombas radiales, lo contrario, digamos, tienden a tener un desarrollo más de presión que de caudal. Eso también es relativo porque uno puede tener una bomba de alto caudal y alta presión en bombas radiales. Lo que uno tiene que hacer es mirar la curva de la bomba realmente. Y estas son de flujo mixto. No se ven muy seguido para lo que es uso de riego. Normalmente uno usa bombas centrífugas radiales, digamos. De hecho, es muy difícil que uno vaya y pida una bomba centrífuga radial, digamos. Va y pide una bomba centrífuga y como son las que están más difundidas, normalmente uno no se fija en eso, pero la realidad es que esta es la clasificación, digamos. El agua ingresa por el centro del eje y sale por el costado, o puede trabajar al revés, puede entrar por abajo y salir por el costado. Lo que le decía de los rotores, digamos, mide de forma tipo vortex, cerrado o abierto, en este caso semiabierto. Si ustedes ven los álabes del rotor, tiene como una pared en el fondo, digamos, que sería como una tapa, digamos, y puede tener una en el frente, como este, que es cerrado. Y bueno, de acuerdo a cómo están los álabes dispuestos sobre el eje, digamos, cuanto más cerrados estén, obviamente, justamente a eso hace referencia, digamos, que sea cerrado o abierto, digamos. Como les dije, hay tipo turbina, hay tipo cangilones, de acuerdo al uso, porque hoy estamos hablando de bombas para riego, pero uno tiene que tener en cuenta que una bomba se puede usar con miles de finalidades, por lo cual si uno piensa bombear dulce de leche, seguramente que el rotor va a cambiar, digamos. Pero la idea es que sepan, cuanto más cerrado es el rotor, normalmente tiende a elevar más, a tener más presión; cuanto más abierto, más caudal y menos presión, digamos. Lo que les decía de las bombas verticales, hoy le hablaba de monofase o multifase. En este caso, bueno, va a ser monocelular y multicelular. La fase es la cantidad de rotores que tiene la bomba, o rodetes. En este caso tiene 3. Obviamente que el fabricante, cuando arma y diseña las bombas, los rotores son iguales por una cuestión de diseño, es decir, que elevan una cierta cantidad de agua, un determinado caudal, a una determinada presión. En este caso es una bomba de monofase. Y bueno, son verticales por la posición del motor, digamos, están por encima del motor. Las bombas verticales, hoy por hoy tienen un uso bastante variado. Se ven mucho en la industria alimenticia, por ahí las bombas que los rotores son de acero inoxidable. Y
porque ocupan menos lugar, digamos, para la colocación en las salas de máquina, digamos, ocupan menos lugar. Pero normalmente antes se ocupaban para pozos profundos, porque las bombas, bueno, me voy a adelantar, digamos, las bombas, como les dije hace un ratito, tienen la capacidad de generar vacío. Entonces el agua ingresa por vacío, no existe la acción de chupar, como se conoce, básicamente, como se conoce vulgarmente. La bomba al girar su rotor genera un vacío que hace que el agua ingrese por presión atmosférica, digamos, lo mismo que el mate cuando tomamos, digamos. El agua no ingresa porque nosotros chupamos, esa es la sensación, digamos, sino que ingresa por presión atmosférica. La bomba es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si uno lo analiza por una cuestión física, digamos, a nivel del mar, en este caso, que estamos un poco más alto será menos, digamos, pero tomando como condiciones ideales a nivel del mar, la presión es 1033 hectopascales, una atmósfera, básicamente casi un bar, o 10,33 metros de columna de agua. Entonces, si Luigi, ¿me una bomba permitís gira... una acotación a eso para... Sí, No, respecto a que el agua, a ver, básicamente lo que decía Luigi es que el agua siempre se mueve por gradiente de presión. claro, Cuando nosotros, lo que está haciendo Luigi ahora que está tomando mate, lo que él está haciendo es un gradiente, generando un gradiente de presión, y el agua siempre va del punto de mayor presión al de menor presión. Entonces, cuando nosotros tomamos el mate o cuando una bomba aspira agua, lo que hace es generar un punto por debajo de la presión atmosférica. Entonces, claro. lógicamente, se desplaza desde su fuente, que está a presión atmosférica, a ese punto que está a una presión menor. Pasa lo mismo con el efecto Venturi que vimos en el módulo 1. Nada Correcto. más. Gracias. Claro, bueno, como decía Mauro, entonces, en condiciones ideales, la bomba marcha, genera ese vacío y el agua entra por presión atmosférica. Y ahí está una de las grandes explicaciones, de los grandes secretos místicos de las bombas. Digamos. ¿Por qué las bombas no succionan por debajo de los 10 metros? Una bomba centrífuga en un aljibe, ¿por qué no succiona debajo de los 10 metros? Si yo tengo la napa a 10 metros, ¿por qué la bomba no succiona? Incluso menos. Y ahí está la explicación, digamos. Las bombas, en un sistema ideal, en donde no hubiera fricción, no hubiera rozamiento, la bomba puede generar el vacío absoluto. Pero eso no existe de manera real, con lo cual el vacío que genera la bomba al girar es menos de una atmósfera. Entonces serán 0,8, 0,9 atmósfera. Y a su vez, o sea, con lo cual el agua va a entrar a esa presión, digamos. Y además, uno tiene que descontar la pérdida de carga que genera el agua al subir por el caño de succión. Entonces, si uno tiene una presión que es fija, digamos que es la presión atmosférica, eh, tiene que descontarle la pérdida de eficiencia de la bomba y la pérdida de carga del tubo de succión, digamos. Entonces, normalmente por eso uno suele leer en los tableritos de las bombas que dice succión máxima 8 metros, succión máxima 7 metros. De ahí viene, digamos. Ahí nace. Entonces, estas bombas de centrífugas verticales, al tener el motor sobre la superficie, lo que posibilitan es poder meter la bomba debajo del agua. Es lo que le decía hoy, es que en la bomba existen bombas centrífugas sumergibles, digamos. Uno puede sumergir y dejar el motor arriba, con lo cual deja de tener relevancia la altura de succión y puede utilizar la altura de elevación para poder sacar el agua de un pozo. Esto normalmente son bombas grandes, no se usan en perforaciones, sino que se usaban en los antiguos pozos, digamos, eh, porque por la forma de acople no es fácil, no se pueden largar, digamos, ocupan bastante lugar, digamos. Y estas son bueno, las clásicas bombas en este caso una bomba multifase, digamos, de varios rotores, digamos, la clásica bomba tipo caracol, y bueno, una bomba centrífuga también radial, monofase, digamos, en este caso con carcasa de acero inoxidable. Estas son las clásicas bombas de fertirriego, digamos. Esto es lo que les decía, por ahí cuando
me voy adelantando, la idea es que esto no sea una clase magistral, sino que sea más bien eh, comentarles cosas importantes, digamos, que tienen que tener en cuenta. Cuando uno va a comprar una bomba, es difícil que si el lugar no es un lugar donde se venden exclusivamente bombas, es difícil que uno pueda ir a comprar eh, de acuerdo a los requerimientos hidráulicos, pero sí es importante que uno tenga en cuenta eh, estos detalles porque son importantes a la hora del diseño. Entonces, cuando uno tiene, supongamos, la altura manométrica total dinámica, que se obtiene a partir del diseño, si uno ya sabe que necesita una altura manométrica total de 60 metros o de 6 bares, uno rápidamente va descartando algunas bombas, porque en este caso dice, normalmente los tableros de las bombas, estas son las chapas de las bombas, dicen altura máxima, y dice 56 metros, o sea que si yo necesito, en mi funcionamiento, una bomba que me entregue 60 metros, y esta entrega como máximo 56, ya la tengo que descartar, digamos. Pero lo que hay que hacer para, para elegir la bomba es, se lo voy a repetir 1000 veces, es mirar la curva, digamos. Normalmente Luigi, lo... un Sí, dato, un dato importante en el que mencionaste recién de la H máxima en las fichas, que generalmente esa H máxima corresponde a Q0. exactamente. Eh, Ahora Eso le voy es a explicar fundamental con saber. la curva, digamos. Claro, entonces si yo miro la ficha de una bomba y dice H máxima tanto, significa que es con llave cerrada totalmente. O sea que Claro, prácticamente no cumple su función de bomba, digamos. La bomba va a poder trabajar entregando un caudal, cualquiera sea ese caudal, va a ser menos, lo va a entregar a una presión menor a esa H máxima. claro. Entonces, nada, Sí, es eso se ve bien importante que saber que en la... básicamente, como decís vos, disculpa, es importante saber muy importante lo que dijiste porque se descarta la bomba automáticamente porque su H máxima es 56, yo necesito 60, se descarta. Ahora, es importante saber que ni siquiera puede trabajar a 56, Claro, porque esos 56 son con válvula cerrada. a caudal cero, exactamente. Este es un dato, lo puse la foto porque normalmente cuando uno llega, a veces en una ferretería y va y compra la bomba en exposición, si bien, como decía Mauro, es un dato que es accesorio, digamos, uno no va a elegir la bomba por la altura máxima porque tampoco dice mucho, digamos, pero ya da una gran referencia de cómo, por ejemplo, en este caso, de la altura, digamos, de funcionamiento de la bomba. Y acá también figura normalmente el caudal máximo, que también da referencia. En este caso, el caudal máximo, así como la altura máxima es a caudal cero, el caudal máximo es a altura cero. Es decir, si yo pusiera para hacer un ejemplo burdo, ¿no? Pusiera la bomba dentro de un balde, y ese caudal se mide en la boca de la bomba. Es decir, la bomba no realiza ningún esfuerzo. Entonces, está bien, si yo necesito 6 metros cúbicos y ahí dice caudal máximo 6,5, también uno descartaría la bomba porque sabe que ante el menor esfuerzo ese caudal va a bajar y seguramente que esa bomba no me va a entregar los 6 metros cúbicos a 60 metros, ¿no? Solo para que vean, existen de vuelta bombas centrífugas sumergibles, pero en este caso ya el motor es electrosumergible. Eh, este tipo de bombas normalmente se usan para aguas servidas, digamos, para desagotar cloacas, son bombas de rotor abierto, a veces de acero inoxidable o no, digamos, y también se usan para desagotar piletas. Lo importante es que uno no se hace la idea a veces de que existen bombas centrífugas sumergibles, digamos. Y lo que les decía hoy de bombas sumergibles, hay una cuestión que está, no es que está de moda, se hace mal, digamos, que es elegir la bomba por la potencia del motor. Y esta es la prueba fiel, digamos, de que la bomba no tiene relación con el motor. El motor entrega potencia y la bomba es la que hace el trabajo hidráulico, digamos. Entonces, eh, cuando uno ve, lo que le quería mostrar es justamente eso, la bomba
están relacionados porque obviamente que de acuerdo al tamaño de la bomba, la capacidad, la altura que va a entregar, al caudal, tiene una potencia requerida y en base a eso se dimensiona el motor, pero uno no puede ir a comprar una bomba por el motor porque no le dice nada, digamos. Es más, si yo a esta bomba le pusiera un motor más chico, probablemente va a bajar su rendimiento, pero la bomba va a seguir trabajando. Entonces, si yo tuviera esta misma bomba con dos motores diferentes, van a funcionar distintos. Entonces, volvemos a lo mismo, lo que hay que hacer cuando uno va a comprar una bomba es pedir la curva de la bomba, que normalmente está en el manual de la bomba, digamos. Esta bomba en este caso, bueno, está pata para arriba, ¿no? Pero este es el filtro y acá se conecta el motor, digamos, que puede ser electrosumergible, y en ese caso se acopla en directo, que esa es una de las ventajas, digamos, de la bomba rotodinámica, digamos, que el motor puede ir directamente acoplado en la bomba. O bien, antes de que haya más desarrollo y que sean más caros los motores sumergibles, estas bombas se largaban sujetas por el caño, por cable de acero también, y se colocaba un eje que subía hasta arriba de la bomba, hasta arriba de la boca del pozo, y arriba se ponía el motor, digamos. O sea, una de las características fundamentales en este tipo de bomba es que el motor no toca el agua, digamos. Es una bomba que es de turbina, va sumergida, pero el motor no toca el agua, digamos. Y bueno, por ahí lo que me adelanté hoy, que les decía, la succión por vacío que generan las bombas, como conceptos generales, digamos, el correcto funcionamiento va a depender del cebado, digamos, del momento inicial donde la bomba arranca, que tiene que tener agua todo el sistema, no tiene que haber burbujas, digamos. Y bueno, justamente volviendo a lo que es succión por vacío, que me vino a la cabeza, es que, digamos, el agua va a dejar de entrar cuando el peso de la columna de agua supera la presión, se equipare con la presión atmosférica, digamos. Y bueno, la ventaja que le decía, menor tamaño relativo, digamos, o sea, a lo que eran las bombas axiales anteriormente, el tamaño relativo es menor, digamos, o sea, por unidad, si uno quiere hacer una comparación entre caudales erogados y presión entregada, las bombas centrífugas lo logran a menor tamaño, digamos. El acoplamiento es directo, es decir, se prescinde de ejes, de manchones, digamos, como vemos acá, digamos que, ¿a dónde quedó? Bueno, en este caso, digamos, acá la bomba llevaría un manchón de goma, hay que hacer un soporte para el motor. Las bombas centrífugas que se ven hoy, que son como monopack, digamos, tienen esa ventaja de que el motor va directamente acoplado en la bomba, digamos, y son más ergonómicas, son más silenciosas. Bueno, hay repuesto, digamos. No es que de la otra no haya repuesto, pero al estar más, o sea, lo que le decía hoy, las bombas, por ejemplo, las de pistón, tienen repuesto, se consiguen, pero al ser de uso más cotidiano una bomba centrífuga, digamos, uno tiende a sospechar que si se va a una casa que vende bombas va a tener más fácil un servicio de reparación de bombas centrífugas que reparen pistones. A eso hace referencia con que hay repuesto, digamos. O sea, como el manejo es más cotidiano, es más fácil solucionar un eventual problema en una bomba centrífuga que en otras bombas, digamos. Y justamente porque son las más difundidas. Lo que decía hoy de succión, digamos, que tiene que ver con la forma en que entra el agua a la bomba, y es, de acuerdo al eje de la bomba, la posición en donde se encuentra el pelo libre de agua de la succión, digamos. Entonces, si está por debajo del eje de la bomba, será succión negativa, y si está por encima va a ser de succión positiva, digamos. Y esto tiene que ver con el cebado, es decir que una vez que se empieza a bajar de la altura del eje, comienza a trabajar la presión atmosférica para generar la entrada de agua a la bomba, y comienzan los problemas que habitualmente tenemos con el que la bomba se despurga, que pierde el agua. Bueno. Y un dato importante, cuando la diferencia de altura respecto del eje de la bomba es mínima, uno no lo considera, digamos, por una cuestión de práctica, digamos, pero cuando la altura
de la fuente de agua es considerablemente mayor, esa altura se suma como un acoplamiento en serie, digamos, de bomba, que vamos a ver enseguida, y otorga más presión final a la bomba, digamos, que es una cuestión a tener en cuenta cuando uno tiene la carga elevada, digamos. Bueno, lo que les comentaba hoy, digamos, recordando, siempre hay que tener presente, digamos, el sistema de unidades, digamos. Trabajar en metros de columna de agua le va a solucionar un montón de problemas, digamos, porque trabajan directamente agregando y sacando valores de pendiente, y además la mayoría de las bombas expresan su unidad en MSA, digamos. A veces en bares, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que uno no puede dimensionar nada si no lo mide, digamos. Hablando de alturas, digamos, siempre se considera el eje de la bomba como punto, en el caso de las centrífugas, y acá hay un par de detalles importantes. En el caso de la altura de aspiración, para bombas centrífugas se mide desde en este caso la línea está corrida, digamos, porque debería ser a la altura del eje, digamos, hasta el pelo libre de agua. Eso sería la altura de aspiración. En bombas, que hay que tener en cuenta, obviamente, porque a mayor altura de aspiración pierde eficiencia la bomba y no va a entregar el caudal que dice de tabla en la impulsión. Entonces, como decíamos hoy, al considerar que entra por presión atmosférica y tener un límite técnico práctico de 8 metros, cuanto más acerquemos el eje de la bomba, la línea del eje de la bomba, al pelo libre de agua, mayor eficiencia de bombeo vamos a tener. En el caso de las bombas tubulares o electrobombas sumergibles, esta diferencia de altura con la superficie hay que considerarla porque es la altura de elevación, y hay que agregarla también a la presión, hay que tener en cuenta para sumarla a la presión manométrica de trabajo del equipo, digamos. Desde la altura de la impulsión hasta la línea de depósito, esto es un esquema y lo voy a explicar por qué, digamos. O sea, esto se considera como altura de impulsión, hasta que el agua deja de tener resistencia para pasar. Y esto simbólicamente sería nuestro equipo de riego. Porque esto es lo que nosotros tenemos que impulsar para llegar hasta la línea. Y esta es la pérdida de carga que nosotros tenemos que vencer para llegar al depósito. Obviamente que acá también tenemos pérdida de carga cuando subimos, pero la idea es simbolizar la pérdida de carga directa, o sea, el esfuerzo que tenemos que realizar por pendiente, la pérdida de carga que tenemos dentro del mismo tubo de impulsión y la pérdida de cargas extra que tenemos dentro del sistema, digamos, que no tienen que ver con diferencia de altura propiamente dicho, sino con rozamiento, digamos. Y la sumatoria de la altura de aspiración, la altura de impulsión y las pérdidas de carga, y si recuerdan en el diseño, lo que es diseño, digamos, cuando trabajan en un sistema de riego, la presión de servicio del equipo suman la altura manométrica total. Entonces, la altura manométrica, a la hora de ir a elegir la bomba, uno tiene que tener en cuenta la altura manométrica porque es el punto de la curva que uno tiene que seleccionar. La altura manométrica está compuesta por la altura geométrica, que es es esta altura de aspiración, digamos, desde el pelo libre de agua hasta el eje de la bomba. La pérdida de carga lineal, más la pérdida de carga por rozamiento, digamos, la pendiente y la presión de servicio, digamos. Entonces, eso me va a dar un valor, cuando uno hace el diseño, normalmente la bomba es lo último que se compra. Normalmente la bomba es lo único de lo último que se compra, entonces, cuando uno llega con el diseño a la altura manométrica total y al caudal requerido, a través justamente del cálculo de pérdida de carga, obtiene el valor de altura manométrica, que sería un valor de presión, y el valor de caudal, y con eso va a elegir va a la curva de la bomba, digamos. La bomba, de acuerdo
a su acople. Suele pasar, digamos, que por determinadas situaciones, normalmente por cuestiones de energía, digamos, hoy en día, uno no tiene la capacidad de poner bombas trifásicas y, o a veces el proveedor no tiene la bomba cuyo punto de funcionamiento nos entrega el que necesitamos. Entonces, lo que se hace es el acoplamiento de bombas, armando baterías, para obtener el caudal, la presión, o el caudal y la presión que necesitamos, digamos, para el funcionamiento correcto del equipo. Entonces, básicamente existen dos, en serie y en paralelo. En este caso es paralelo, en donde la succión toman agua desde el mismo punto, y lo que se unen son las descargas, y básicamente lo que logramos es duplicar el caudal, digamos. Duplicar, digo, si son dos bombas, triplicar si son tres, digamos, pero lo que se hace es la suma algebraica de los caudales. Esto es sencillo, digamos. Si uno tiene una pileta, digamos, y la carga, una pileta de 1000 litros, y la carga con una bomba que entrega 500 litros por hora, uno va a tardar 2 horas en llenarla. Y si pone otra bomba y suma los caudales, va a tardar 1 hora. Es decir, el caudal se suma, se duplica, digamos, si fueran dos bombas, ¿no? Y lo que son conexiones en series, lo que se hace es conectar la impulsión de una bomba en la succión de la otra. Y lo que logramos es mantener el caudal inicial y lograr la suma total en el sistema de las presiones de funcionamiento de cada bomba. Normalmente lo que se busca es, tanto en serie como en paralelo, lograr acoplar bombas iguales, porque entonces comparten el punto de funcionamiento de una curva y otorgan el mismo caudal a una determinada presión, o la misma presión, digamos, ¿no? ¿Qué pasa o sea, no es que no se puede, está prohibido, digamos, se puede conectar bombas diferentes? Lo que pasa es que va a estar dominada por la bomba más grande, y lo que hay que hacer es buscar las dos curvas de funcionamiento, dibujarlas, y el punto de funcionamiento del sistema va a ser donde se crucen las dos bombas, donde se crucen las dos curvas, digamos. Supongamos que una bomba funciona a 5 kilos y entrega 1000 litros, la bomba que sea más chica no va a entregar los 1000 litros, porque va a priorizar primero, o sea, tiene que vencer la presión de la bomba más grande, y como trabajan, como la relación entre presión y caudal es inversa, va a entregar menor caudal, digamos. Y en este caso, en las conexiones en serie, va a pasar algo similar, digamos. Va a estar, el caudal va a estar dominado por la que entregue menor caudal, y la presión va a ser la suma algebraica de las presiones, digamos. Esto es un esquema, digamos, de altura de elevación. Uno puede separar las bombas en términos de distancia efectiva, digamos, que es lo clásico que se ve en los acueductos, digamos. Por ahí, si andan por la ruta, digamos, ven que no se pone una sola bomba, porque uno diría, bueno, ¿por qué no pone una bomba gigante en el río y mandan agua a 500 kilómetros? Lo que pasa es que para lograr eso, si ustedes prueban jugando con la planilla de cálculo que les pasó Mauro en la clase pasada, necesitan una presión altísima en el punto de la bomba, que probablemente se pueda lograr poniendo bombas, la bomba que corresponde, digamos, pero uno supera la presión de resistencia, supera la resistencia mecánica del caño, es decir, el caño va a reventar. Entonces lo que se hace es hacer bombeos en serie, separando las bombas. Entonces uno lo que logra es agotar toda la presión que entrega la primera bomba, y cuando técnicamente llega a presión cero, pone la otra bomba y vuelve a subir, digamos. En este caso, la imagen lo que grafica es una diferencia de pendiente. Entonces, el agua, esta bomba logra hacer subir un determinado caudal hasta esta altura, y después continúa el mismo trabajo de esta bomba, y así sucesivamente, digamos. Por ahí, en lo que son acueductos, lo que uno tiene que vencer en realidad es resistencia por fricción, porque son sistemas lineales, digamos, que tienen pérdida de carga. La pérdida de carga por pendiente, digamos, es prácticamente despreciable respecto de la que es en un sistema lineal, digamos. Y bueno, acá lo que les decía, digamos, en el sistema de bombeo en paralelo,
lo que se obtiene es la suma algebraica de los caudales, digamos. O sea que si uno necesita aumentar el caudal, lo que tiene que hacer es una conexión en paralelo. Y si lo que necesita es aumentar la presión de servicio del equipo total, lo que tiene que hacer es conexión en serie, digamos. Y existen también, obviamente, cuando tanto el caudal como la presión son limitantes, baterías de conexiones de varias bombas en paralelo y a su vez en serie, digamos, que sería básicamente como conectar esto, a ver, cómo hacer esto dos veces, digamos, tener otra bomba acá, otra bomba acá, otra bomba acá, y a estas dos salidas de esta y de la segunda línea, unirlas, digamos. Entonces lo que uno va a tener es el doble de caudal que eroga este sistema a la misma presión, digamos. O sea, tiene una batería de bombas, digamos. Y bueno, vamos a la parte por ahí más, más Luigi, objetivo de si la me charla, permitís digamos. una acotación importante ¿Sí? respecto al acoplamiento, es fundamental que cuando vayan a acoplar bombas, traten de que las bombas sean iguales. Es decir, Claro. es sencillo el cálculo, y Luigi lo va a mostrar más adelante, el cálculo de cómo llegar a la determinación de caudal y presión, tanto en acoplamiento en paralelo y en serie, cuando los equipos son iguales. Correcto. Como le decía, la parte de... Porque cuando tengo equipos diferentes en sus curvas, el cálculo se vuelve muy complejo realmente, y el resultado final es muy difícil de determinar. Entonces, a la hora de acoplar equipos, traten en lo posible de que sean siempre equipos iguales. Correcto. Y bueno, lo que refiere a selección de bomba propiamente dicha, digamos, la cuestión más importante que se lo voy a repetir, para eso está la curva. La idea es que cuando alguien va a comprar una bomba es porque realmente la necesita, y nuestro deber es por lo menos hacer más eficiente esa compra. Eh, y es imposible realmente, o sea, salvo que sean magos, digamos, de diseñar un equipo y que funcione bien si uno no compra la bomba correcta, digamos. O sea, puede tardar años en una oficina diseñando y el equipo no va a funcionar si no tiene una bomba correctamente seleccionada. Eh, y entonces para eso lo que hace uno es mirar las curvas. Las curvas de la bomba son curvas que reflejan el caudal, la presión y normalmente la eficiencia de funcionamiento de trabajo de la bomba. Se hacen en laboratorio, es decir, uno no va a... O sea, va y el proveedor normalmente tiene la curva, digamos, y lo que hay que hacer es justamente pedir ese manual, pedir la curva, bajarlo de internet, buscarlo, rastrearlo o leerlo, pero por favor no compren ninguna bomba si no miran la curva, porque es como adivinar, digamos. Y mucho menos comprar la bomba por una potencia del motor, porque están adivinando dos veces, digamos. Entonces, las curvas son bastante sencillas de leer. Hay proveedores que por ahí no tienen en la presentación de los manuales no viene la curva, pero sí viene una tabla en la cual se expresa puntos de funcionamiento de la bomba. Ahora les voy a mostrar. Y entonces por lo menos eso nos da una idea, y teniendo el modelo a veces uno puede, bueno, buscar en internet, aparecen los manuales, si no llamen a fábrica y pidan, digamos. Eh, y bueno, lo que expresan los ejes se ven en la curva, digamos, en el eje de las eh, ordenadas se expresa la presión total, y en el eje de las abscisas el caudal. Y paralelamente hay una curva eh, que refleja la eficiencia, digamos. Entonces, uno lo que hace es buscar el punto de funcionamiento que necesita de acuerdo al diseño en la curva. Si la bomba lo entrega, es decir, si estamos en una bomba que puede estar acorde o no, digamos, medianamente, lo que busca es, dentro de esa gama de bombas que están acorde, la que tenga mayor eficiencia de funcionamiento, digamos. Cuanto mayor eficiencia tenga, mejor, digamos. Lo ideal sería tener una bomba que esté en el 80% de eficiencia, digamos. Hay veces que uno va y compra y bueno, no hay otra cosa, pero siempre busquen la bomba de mayor eficiencia, digamos. Y esto lo puse acá a propósito, digamos, o sea,
eh, la potencia del motor es un valor accesorio, digamos, uno sabe que después de 2,5 HP por una cuestión de legislación argentina no se puede fabricar motores monofásicos, sino que ya son trifásicos, pero lo fundamental de la selección de un equipo es preocuparse primero por el rendimiento hidráulico, después la potencia del motor, pues la potencia del motor tiene que ver con el dimensionamiento eléctrico del sistema y de los accesorios eléctricos. Entonces, si yo voy y elijo una bomba por potencia, lo único que voy a hacer es saber antes qué contactor voy a poner y no tengo idea de qué rendimiento hidráulico tiene. Entonces seguramente el proyecto va a ser eléctricamente muy lindo, pero va a fracasar. Digamos. A la hora de seleccionar la bomba, digamos, aparte de la calidad, un poco lo que les hablaba hoy, digamos, la calidad no tiene que ver solamente con la calidad estricta de la bomba, es decir, el material, sino por ahí la practicidad del proveedor, el hecho de que haya unos repuestos, que haya servicio técnico, que haya un sinnúmero de cosas, digamos, que uno va teniendo en cuenta a la hora de comprar la bomba. Luigi, La parte económica también es sí. ¿podés volver un segundo disculpame que te corte, a la fórmula que quiero enfatizar en un punto importante? Que vean que la determinación de los HP o potencia o CB o caballo, el cálculo o watts, la potencia que ustedes quieran, se determina en función a la combinación de la altura manométrica del caudal y la densidad, que en este caso, por suerte, estamos bombeando agua. Los ingenieros industriales la tienen un poco más difícil cuando tienen que bombear dulce de leche, por ejemplo, y ahí el cálculo de densidad les cambia bastante, o cualquier otro líquido que sea más o menos denso. Pero lo que quiero dejar bien claro y que todos entiendan es que existen infinitas combinaciones de caudal y presión para la misma potencia. Infinitas combinaciones. Entonces, si ustedes van y compran una bomba de 10 HP, existen infinitas combinaciones de caudal y potencia para 10 HP. Entonces no están comprando mal, están comprando ciegos. Yo puedo tener una bomba de 100 MSA a 2 metros cúbicos o 50 MSA a 1 metro cúbico con la misma potencia. Entonces, la fórmula de potencia que oportunamente les está mostrando Luigi busca reflejar eso, que no pueden comprar una bomba por la potencia. Nada más, es importante, quería acotar eso y que les quede claro, métanse en la cabeza la frase de que existen infinitas combinaciones de potencia, de altura y de caudal para la misma potencia. Sepan eso, y si se meten eso en la cabeza, nunca van a aceptar que alguien les venda una bomba por potencia sin mirar la curva, que más adelante les va a mostrar Luigi. Nada, eso era todo. Gracias. Como le decía, bueno, la parte económica, digamos, obviamente que uno a veces tiene limitantes económicas y se va adaptando a la bomba que pueda comprar el cliente o que tenga que comprar ustedes, digamos. La parte es decir, cuando uno analiza la compra de la bomba es un análisis global que tiene que tener en cuenta la parte económica, la calidad, los acoples requeridos. Parece una tontera, digamos, pero tuvimos un inconveniente hace un tiempo, digamos, que compramos una bomba, vino la bomba, era una acople de 4 pulgadas, pero la rosca no era la normal que se consigue en cualquier ferretería. Entonces tuvimos que mandar a pedir, vino de España, un acople especial con un pase de rosca y para el otro pase de rosca, digamos. Entonces también hay que tener en cuenta, digamos. Nivel estático y dinámico, lo que les decía hoy, digamos, las bombas, sobre todo para bombas sumergibles y bombas electrosumergibles, el nivel estático, haciendo un repaso, ¿no?, de Napa, digamos, es el punto donde se encuentra el agua cuando está en reposo, digamos, cuando el pozo está en reposo, es la altura de la napa, lo que comúnmente se conoce. Y el nivel dinámico es la altura del pelo de agua al cual desciende cuando el pozo está trabajando, digamos, cuando la bomba está trabajando. Y esto es una cuestión importante, digamos, porque en base a esto,
hay una gran pelea, digamos, porque cuando se hace la perforación uno tiene que tener este dato, es decir, le tienen que entregar este dato de cómo funciona la perforación. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la bomba sumergible y tiene ya, sabiendo la altura manométrica total del equipo, uno tiene que agregar a esa altura manométrica la altura de elevación desde el pelo libre de agua hasta la boca del pozo, que es un elevamiento vertical que hay que vencer, digamos. Y se suma directamente, si ustedes suman metro de columna de agua, es sumado directamente. Entonces, si ustedes tienen una altura manométrica total del equipo de 60 metros, digamos, de 6 bares, y el agua a nivel dinámico está a 30 metros, la bomba tiene que entregar el caudal no a 6 bares, sino a 90, a 9 bares, digamos, a 90 metros, porque tiene que subir primero y después entrar en el cabezal y hacer funcionar el equipo. Y además es importante tener en cuenta el nivel dinámico porque las bombas electrosumergibles, sobre todo, digamos, trabajan con una refrigeración que está en base al agua de circulación. De hecho, si ustedes leen los manuales de las bombas, aparte de leer la curva, digamos, de acá en adelante, eh, cada fabricante recomienda un nivel de sumergencia mínimo que tiene que tener la bomba por encima del acople. Normalmente estará en 2 o en 3 metros, y un nivel de remoción de agua mínimo para lograr una correcta refrigeración. Y uno a veces comienza a escuchar por ahí cuando anda en el campo que la bomba se quema cuando baja la napa. Es decir, en invierno cuando la napa baja, se suelen quemar las bombas. Y es por esto, digamos, porque al bajar la napa, la bomba queda con menos agua por encima de su acople, o sea, está sumergida tiene menos agua por encima, y tiene una mala refrigeración y se quema el motor, digamos. Y es nada más que por eso, digamos. Bueno, lo que le decía de la energía, digamos, hay veces que uno dice, bueno, tengo energía trifásica, tengo monofásica solamente. Y a veces ¿qué pasa? Digamos, cuando uno tiene un equipo que ya sabe que tiene que caer indefectiblemente en energía trifásica, la energía es accesoria, porque si no hay que traerla, digamos. Entonces, si uno dice, bueno, tengo que mover 100 metros cúbicos a 6 bares, uno ya sabe que con bombas monofásicas no lo va a lograr. Podría lograrlo haciendo una infinidad de acoples en serie y en paralelo, pero es mucho más caro que seguramente traer la energía trifásica. Entonces, la energía hay que tenerla en cuenta, digamos, a la hora de dimensionar, pero es accesoria, digamos. Y bueno, y la altura manométrica total, dinámica, digamos, del equipo, obviamente que para mirar la curva, o sea, con ese dato entramos, digamos. Les repito de nuevo, lo importante siempre es mirar la curva de rendimiento de la bomba, no compren bombas si no miran la curva, digamos. Y bueno, llegamos a la famosa curva de rendimiento, digamos. Como les decía, en las ordenadas siempre estará la altura de elevación, en las abscisas el caudal, y dentro de o sea, en los límites dentro de la curva de funcionamiento, digamos, estas curvas se corresponden con la eficiencia de funcionamiento del equipo, digamos. Entonces, supongamos para esta bomba, digamos, uno ingresa, supongamos que tenemos un equipo que necesite 15 metros de elevación y 500 metros cúbicos, una bomba bastante grande, y caemos más o menos en este punto, digamos. Y justamente esta bomba coincide que en ese punto funciona con un 81% de eficiencia, digamos. Ahora, supongamos que nosotros le pedimos a 6 metros, solamente necesitamos vencer 6 metros de resistencia y 500 metros cúbicos, la bomba está trabajando a un 61% de eficiencia. Lo ideal sería buscar otra bomba, decirle al proveedor, mostrame otra bomba, otro manual, quiero ver otra bomba que tenga una mayor eficiencia en ese punto de funcionamiento, digamos. Que probablemente sea una bomba más chica y sea menos costosa, que gaste menos electricidad, en fin, digamos. Lo importante, esto no hay nada estricto ni definido, lo importante justamente es a la hora de ir a comprar una bomba, buscar la curva, observarla y buscar la bomba que mejor se adapte a nuestro sistema, digamos. Esta es una bomba, justamente lo puse a propósito porque es de un manual comercial de una marca, digamos, Motorarch, digamos, no hay nada que esconder. Y bueno, todas las marcas lo hacen, digamos, tienen sus manuales
y normalmente superponen de acuerdo a la línea comercial, digamos, en este caso es la línea BMS, no me paga Motolar por las dudas, les cuento, ¿no? La línea BMS, que es son sumergibles, electrobombas sumergibles para pozo profundo, y de acuerdo al modelo, se confecciona la curva y se pone el punto de eficiencia. La línea roja es la eficiencia de funcionamiento de la bomba, y bueno, van amontonando, digamos, por una cuestión de modelos, están todas juntas, digamos, la BMS 81, la 8120, van cambiando, el número después de la barra es la potencia del motor, y estos son accesorios, o sea, datos accesorios para la selección de la bomba, digamos. Y esto es lo que les decía, hay veces que en el manual de la bomba no está expreso esta curva, digamos, uno va y busca y no está la bomba, pero dice el modelo, que es este, digamos, tiene algunos datos accesorios como el número de etapas, que sería el número de rotores que tiene la bomba, digamos, que sí, a veces es importante tenerlo en cuenta, digamos, la potencia del motor, y tiene puntos de funcionamiento. Es decir, yo sé que a 20 metros cúbicos, a 20 metros de altura, 20 metros de columna de agua, entrega 125 metros cúbicos. A 30, 114. A 40, 102. Con lo cual uno puede construir la curva, va a un Excel y construye la curva, o bien, por lo menos ya tiene el dato de la bomba, y puede seguir investigando, llamando a fábrica, en fin, para ver al menos, sobre todo por la eficiencia, para buscar el punto de funcionamiento de eficiencia de la bomba, digamos. Y además esto sirve, como le decía, para a prima facie poder descartar, digamos, ya, si yo sé que la bomba yo necesito un punto de funcionamiento, no sé, de 120 metros, yo ya sé que estas bombas de aquí para arriba están descartadas, digamos, porque ni siquiera a presión a caudal cero, lo logran. Y esto es lo que le decía hoy de la relación inversa que existe eh, entre el caudal y la presión. Si ustedes ven, a medida que la bomba tiene que hacer más esfuerzo, es decir, elevar más, ya sea por una diferencia de altura o por pérdida de carga, va, tiende a entregar menos caudal. Y el punto de altura máxima de la bomba es cuando la canilla está cerrada y entrega caudal cero. Entonces, ese es el primer punto de descarte. Si yo tengo una bomba que levanta 90 metros de altura máxima, primero yo sé que si necesito 100 no llego. Y además sé que esos 90 son de caudal cero. O sea que yo tengo que seguir avanzando buscando una bomba un poco más grande normalmente, ¿no? Más grande en términos de bomba, olvídense del motor, digamos. Y bueno, lo que suele pasar, digamos, es que a veces uno va al campo, digamos, y la bomba ya está colocada, la bomba, y no tienen datos, digamos. O sea, pasa al revés. En vez de comprar la bomba, hay que diseñar en base a una bomba existente, digamos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que se hace es aforar la bomba, es decir, medir el rendimiento de la bomba. ¿Qué hacemos nosotros? Generar nosotros esta curva. Eh, Obviamente que no podemos generar la curva de eficiencia porque son pruebas de laboratorio, digamos, se banquean las bombas para hacer eso, pero sí por lo menos podemos tener esta curva, digamos, la curva de rendimiento hidráulico de la bomba, con la cual, o sea, nosotros tenemos que basar nuestro diseño en esa bomba, digamos. Además, también sirve para saber si tenemos la necesidad estricta de descartar la bomba porque es demasiado chica o demasiado grande, digamos. Entonces, sí o sí, volvemos a lo mismo, digamos, antes de comprar la bomba, mirar la curva, y si tenemos que diseñar en base a una bomba existente, generar la curva. Entonces, ¿cómo se hace el aforo? Es bastante sencillo. En este caso la perforación está acá abajo, digamos, y el sistema de filtrado y de riego está hacia este lado. Lo que hacemos es clausurar y que el agua salga solamente por nuestro aforador, que en este caso consta de un caño, un manómetro que tiene que estar antes de nuestra válvula y una válvula que lo que hace es regular el caudal. Entonces, como nosotros vimos que la presión tiene una relación inversa con el caudal, y que a mayor resistencia, a mayor trabajo que realiza la bomba,
el caudal disminuye, lo que nosotros simbolizamos es eso, digamos, es generarle resistencia a la bomba para ir aumentando la presión de trabajo y ir obteniendo los distintos caudales. Entonces lo que hacemos es, prendemos la bomba, dejamos que salga todo el aire, y vamos colocando el agua en un recipiente de caudal conocido, en este caso un tambor de 200, digamos. Hacemos normalmente 2 mediciones y vamos tomando el tiempo y la presión de funcionamiento. Entonces hacemos una medición a 5 metros, sería 0,5 bares, a 10 metros o 1 bar, hasta que llega el momento de que la válvula esta se cierra completamente y uno alcanza la presión máxima. Es importante tener en cuenta que la presión máxima o sea, la presión que la curva que uno construya a partir de estos datos es el punto o la curva de la bomba en este punto. Si uno tiene su curva, digamos, la curva que confeccionó, y va, por esa casualidad de consiguen el manual, y la curva de la bomba que está acá abajo, no van a coincidir. ¿Por qué? Por lo que les decía hoy, porque la bomba está venciendo una resistencia de impulsión que tiene que ver con la pérdida de carga que hay desde el pelo libre de agua hasta este punto, hasta acá abajo, hasta la salida de la boca del pozo, y además está venciendo la altura que tiene de diferencia de intervalo vertical, digamos. En sí, digamos, lo que tiene bueno esto es que es una medida exacta, en la medida que se haga bien, digamos, del funcionamiento de la bomba y del sistema, digamos, futuro de aquí para adelante. Entonces, yo sé que, supongamos, la bomba entrega 20 metros cúbicos a 5 bares, a 50 metros. Eso es el punto de funcionamiento en la práctica, el real, digamos. Pasa a veces que la bomba la curva no es exacta, digamos, o sea, uno va y instala la bomba y tiene algún error. Es decir, la curva dice que la bomba entrega 30 metros cúbicos a 60 metros, y a veces entrega 31 a 60, y a veces entrega 29 a 60, se va desplazando, pero por lo menos es un punto más preciso que eso, no se va a conseguir menos adivinando, digamos. Y con esto lo que uno logra es el punto real, digamos, que cuando hay que dimensionar y diseñar un equipo a partir de esto, es fundamental, digamos. Dimensionar un equipo sin hacer esto es como ir a comprar la bomba por potencia, vamos ciegos, digamos, o sea, no sabemos, seguramente que va a fracasar, digamos. Y bueno, lo que le decía era es conocer el funcionamiento de la bomba en un punto dado de la tubería o del sistema, digamos, con el fin de conocer el punto de funcionamiento, y además de saber, como a modo de prueba de hidráulica, si la bomba está funcionando bien, porque si uno pudiera medir el nivel estático del agua, digamos, perdón, el nivel dinámico, y lo suma a la presión máxima que entrega la bomba con el aforador cerrado, tendría que ser la altura máxima de elevación de la bomba, digamos. Entonces, uno puede tener idea de si la bomba está funcionando correctamente, digamos. Bueno, lo que le decía, se toman medidas de caudal y presión conocidas, y después se confecciona la curva con un sistema de eje cartesiano, digamos, no hay nada del otro mundo, digamos, es caudal y presión, y se confecciona la curva, y con eso conocemos el punto de funcionamiento práctico de la bomba, digamos. Consideraciones de los bombeos, digamos, importante esto, NPSH, altura de aspiración neta positiva. La disponible tiene que ser mayor a la requerida, básicamente, porque si no, se produce cavitación, digamos. ¿Y qué es la cavitación? La cavitación es el pasaje de agua en estado líquido a estado de vapor brusco, y el retorno a líquido de manera brusca también, digamos. ¿Y qué pasa? Cuando el agua alcanza esa presión de vapor, pasa a estado de vapor de manera rápida, se forman cavidades de aire, de ahí el nombre cavitación, digamos. Y eso se dirige por la misma fuerza centrífuga del rotor hacia los extremos, y produce daños en los rotores. Este es un daño clásico, digamos, de
se produce por las burbujas de aire y da la sensación de que tiene arena, digamos, pero en realidad es porque la bomba está trabajando, tiene una presión neta positiva de succión menor a la que requiere, digamos, o bien se puede dar por pérdida de carga excesiva, digamos, por una cuestión de que estamos teniendo mucha fricción en un punto, digamos. Y eso se puede dar en el caso de los accesorios cuando están subdimensionados o cuando la bomba está muy sobredimensionada, digamos, o sea, cuando compran a veces mal la bomba por no medir ni evaluar nada, está sobredimensionada, tiene mucha fricción en un punto, en este caso en el rotor de la bomba, pero puede ser una válvula, puede ser un codo, y se va generando cavitación y se dañan las piezas, digamos. Y bueno, para algunos fenómenos también que hay que tener en cuenta a la hora de diseño de bombeos, el golpe de ariete, digamos, que es lo que explicó Mauro en el módulo pasado, es el aumento de presión repentina dentro de la cañería por variaciones bruscas de velocidad del agua. El agua, cuando circula, tiene una velocidad dada y una fuerza inercial, digamos. Cuando hay una parada brusca de bomba o un cierre brusco de válvulas, y si el agua se detiene repentinamente, se genera una onda en sentido inverso, o sea, sucesivas ondas en sentido inverso, que viajan a velocidades altísimas, 300, 400, 500 metros por segundo, y cuando la primera onda está yendo en sentido inverso, choca contra la bomba y se encuentra con la segunda onda o las sucesivas ondas que están yendo hacia la bomba y se producen rajaduras en las tuberías, digamos. Hay una fórmula que ya la explicó Mauro, que es de largo crítico para obtener el punto de, de mayor, donde se va a dar la sobrepresión. No sé si lo recordarán, también explicó que al punto de funcionamiento, en ese punto de la cañería, digamos, al punto de presión que se encuentra trabajando, hay que sumarle la sobrepresión, con lo cual normalmente tiende a romperse, ¿no? Y si el punto de funcionamiento más la sobrepresión generada por el golpe de ariete es inferior a la resistencia del caño, normalmente pasa que el caño se va deteriorando y reduce su vida útil, digamos, con lo cual, es decir, no, el hecho de que el caño no se rompa en el primer golpe de ariete no implica que el sistema esté bien diseñado, sino que va a durar menos, digamos, seguramente va a reducir su vida útil, digamos. Y bueno, tiene soluciones, digamos, las más comunes son las hidroesferas, digamos. Esto es como un amortiguador, digamos, un tanque, como una garrafa, digamos, que adentro tiene una cámara, como la cámara de una moto, una bicicleta, y lo que hace es amortiguar, digamos, las sucesivas ondas, digamos, eh, para, para evitar que la sobrepresión se dé en el caño, digamos. Y en este caso, las chimeneas de alivio, digamos, que tienen ciertas limitantes, digamos, que son la altura de funcionamiento del equipo en condiciones normales, digamos. Si en este punto la altura de funcionamiento es de 60 metros, digamos, cuando el equipo está funcionando, yo tengo que tener una chimenea de 62 metros porque el agua si no va a salir por arriba, entonces la limitante es esa. Se usan en sistemas en donde la presión de funcionamiento es relativamente baja por una cuestión de, de económica, digamos, y de practicidad. Entonces, si yo cierro una válvula de golpe acá, en este punto, el agua que viene viajando con una determinada carga inercial, pega, y al volver, pega acá de vuelta y se encuentra con las sucesivas ondas que van viniendo y rajaría el caño en algún punto de esto que se puede calcular, obviamente. Y lo que se hace para evitar esto, justamente lo que le decía, poner en instalaciones chicas una hidroesfera o las chimeneas de alivio que se ponen normalmente, se usan en instalaciones para el riego de arroz, digamos, que se ve que sale el golpe de ariete y sale la bocanada de agua cuando para el equipo, cuando para el bombeo. Y existen, bueno, no lo puse, pero existen hoy por hoy lo que se usa, digamos, son válvulas anticipadoras de onda, digamos, que cuando trabajan distinto que una válvula de alivio normal, y cuando para la bomba,
abren para evitar que esa onda rompa el, el caño, digamos. Y bueno, una cuestión de, como les dije, de acá no creo que salgan ni armando bombas ni reparando bombas, digamos, sino que la idea es que sepan elegir una bomba. Y junto con la bomba, digamos, además de la, del dimensionamiento de la bomba, viene a veces el dimensionamiento eléctrico, digamos, que es lo que le decía, digamos, uno primero busca el rendimiento hidráulico y en base a eso obtiene un determinado motor, y lo que hay que saber es que existen básicamente hoy tres tipos de arranque, para motores trifásicos, sobre todo en bombas de gran tamaño, digamos, que, bueno, directo es cuando uno tiene las tres fases, enchufa directo, digamos, los tres cables, uno en cada fase, R, S y T. Estrella triángulo es un tipo de arranque, eh, a los dos le dicen arranque suave, tanto a variadores de frecuencia como estrella triángulo, son dos tipos de conexiones distintas, en el cual en la conexión estrella tiene menos consumo, entonces a través de un contactor especial se arranca el motor de una forma, y cuando toma carrera, por así decirlo, el motor, se pasa a la otra conexión, que lo hace de manera automática, y lo que se busca es reducir el gasto de energía cuando se da el arranque, que es muy brusco, y que pasa que uno tiene que sobredimensionar mucho toda la parte eléctrica si tiene que poner arranque directo cuando pone bombas grandes. Y hoy por hoy los variadores de frecuencia lo que hacen es regular justamente la frecuencia de funcionamiento eléctrica, digamos, y lo que hacen es arrancarlo también de manera gradual al motor y pararlo de manera gradual, y los variadores de frecuencia son también otro tipo de solución para el golpe de ariete. Entonces uno lo que hace es arrancar el motor suavemente, entonces el arranque de la bomba no produce sobrepresiones en ningún punto del equipo, y la parada tampoco, digamos. Y bueno, básicamente es un arrancador suave, digamos, va variando la frecuencia, uno lo que hace es configurar la rampa de arranque, y le programa en cuántos minutos tiene que desarrollar la frecuencia, y desarrollar toda la velocidad final del motor, digamos. Se ponen 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea, de acuerdo al dimensionamiento del equipo. Bueno, la parte eléctrica, la idea es que sepan que existe, digamos, y que se lo den a un electricista, digamos. Eso sería un variador de frecuencia, tiene más o menos esta pinta, digamos, que son los conocidos como arranque gradual o arranque suave, y estos son los contactores, digamos, los tres contactores de arranque estrella triángulo. Ven que dice línea, triángulo y estrella, digamos. Una de las características más básicas, que cuando el motor se puede poner en arranque estrella triángulo cuando tiene 6 cables, digamos, van a ver. Y cuando tiene 3 cables solamente se puede poner variadores de frecuencia. Hoy por hoy la mayoría de las bombas ya vienen con 3 cables y seguramente se pone arranque variadores de frecuencia, digamos. Y bueno, eso sería más o menos todo lo que respecta a bombeo. Quería mostrarles también, no sé si se ve ahí. ¿Sigue la presentación o se ve otra cosa? Sí, se ve. La presentación. Ahí se ve el manual. No todavía. Se ven las carpetas. Ahí se ve, ¿o no? No. Eh, Ahí. Ahí sí. Ahora sí. Esto es lo que les mostraba hoy, una parte del recorte de este manual, digamos. Por ahí para ir viéndolo más de manera práctica, digamos, esto es lo que veíamos de la bomba sumergible, digamos, las distintas turbinas acopladas en serie, digamos. Y debajo el motor electrosumergible, digamos, esto es una marca comercial, digamos, ¿no? Así se ve el manual de manera clásica, digamos. Una primera presentación
de los puntos de funcionamiento como para hacer un descarte rápido, digamos, y después tiene las curvas de funcionamiento que son de estas, digamos, uno busca el modelo y busca el punto de funcionamiento y el punto de eficiencia, que es la línea roja, digamos. O sea, hay veces que uno parece que, incluso me pasó a mí cuando salí, decía, bueno, vamos a comprar una bomba, y parecía que ver la curva era algo que no estaba al alcance de nadie, digamos, había que ir a pedir al laboratorio, no te lo iban a dar nunca, y la realidad no es esa, digamos. Las curvas de funcionamiento están en los manuales, están disponibles, y justamente, dada la importancia que tiene, es decir, la gente que entiende la importancia no se le va a cruzar por la cabeza nunca comprar una bomba sin antes hacer este ejercicio de mirar la bendita curva, digamos. Y bueno, normalmente cuando son manuales así tan amplios, digamos, tienen la tabla de prestaciones de diferentes bombas, digamos, y las curvas, digamos, pero cuando uno va y busca, por ejemplo, pone este nombre, salen los manuales individuales de cada bomba, que son los que vienen con la bomba, y uno encuentra la curva, digamos. Así que eso sería más o menos eh, todo, digamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan o no? Sí, 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 se Sí, escucha. se escucha. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, aproveche ahora. De lo Ahí, contrario, ahí bueno, ya estamos habilitando los micrófonos para las preguntas, Luigi. Ahí ya están habilitados. Ahí si alguno quiere hacer una pregunta, habilita su micrófono y... Ay, a ver, parece que hay un problemita. ¿O pueden escribir por el chat? A ver. ¿Pueden hablar o no? Parece que no, Vero. Eh, Ahora yo estaba silenciado también. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Ahora sí. Estaba hablando solo. Les decía, más allá de todo el contenido que se intentó volcar y de toda la bibliografía que ustedes pueden leer, está el manual de hidrología agrícola de la cátedra de la facultad, que es genial. Lo importante es, que quiero que se lleven de acá, es el hecho que la selección de la bomba no es un proceso de poca importancia, digamos. Cuando uno elige una bomba, está eligiendo gran parte del sistema, digamos, y hacerlo, lo que les decía, digamos, realizar todo el trabajo de hacer un diseño que pueda ser el mejor del mundo, y después fracasar en la dirección de la bomba es fracasar todo, digamos. Y básicamente, habiendo dicho esto, digamos, hagan el ejercicio de mirar la curva, digamos, ahí está el secreto, digamos, cuando uno toma la dimensión de lo que está haciendo, cuando hace diseño, cuando se dedica a hacer un diseño, cuando hace el dimensionamiento de cualquier sistema, y toma la importancia, mirar la curva son 2 minutos y hacen un trabajo bien hecho, digamos. Luigi, ahí tiene una pregunta. Fernando López. Hola, Daniel, ¿cómo No, estás? Hola, hola, ¿me ¿dónde? escuchas? Sí, ahora ¿Se sí. te escucha, Fernando? Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, no, te quería hacer una consulta respecto, bueno, a las bombas. En algunos Sí. casos, las bombas vienen con una presión interna y con una presión de trabajo. No todas las bombas vienen con esos datos, pero me gustaría saber un poquito la diferencia entre una y otra.
Sí, la presión interna supongo que es la presión que soporta el equipo de funcionamiento dentro de la presión máxima que soporta, digamos, que tiene que ver a veces para las bombas sumergibles con la sumergencia máxima que soporta, digamos. Volvemos a lo mismo, digamos, no, lo importante, o sea, las condiciones de funcionamiento las va a dar el fabricante, para eso está el manual, digamos. Lo importante es saber el punto de funcionamiento de la curva, de la bomba, digamos. O sea, si tiene algún punto de funcionamiento interno, si tiene alguna restricción, claramente se va a advertir, digamos. O sea, no van a, si tiene que, no sé, si puede trabajar al máximo a 200 metros, el manual lo va a decir, digamos. Lo que uno no puede pasar, y que seguramente no lo va a pasar por alto, digamos, el proveedor también se lo va a decir, digamos. Lo que no le va a decir el proveedor es a cuánto, o sea, el proveedor vende y uno va y compra la bomba de acuerdo a sus requerimientos, entonces lo que hay que mirar es el punto de funcionamiento. Es Pero sí, normalmente importante, viene es importante tener en relacionado con cuenta. eso. Sí, perdón. No, Te decía que es importante tener en cuenta muchos equipos tienen como dato accesorio la presión máxima de soporte porque suponen dos escenarios posibles. En una centrífuga de exterior que la vayas a colocar en serie. Entonces, ese dato es importante porque tal vez la bomba fue diseñada para trabajar a 4 bares y nosotros la queremos poner a 12. claro, revienta la carcasa. Y es importante saber que la carcasa lo resista. Y el otro caso particular es la profundidad en una perforación, y es importante también aclarar que si bien hidráulicamente, si una bomba está a 50 metros de profundidad y el nivel dinámico está a 25, los 25 metros por encima de la bomba me aportan presión a la bomba y ayudan o sea, esos propios 25 metros anulan su fuerza de elevación. O sea, si la bomba está sumergida a 25 metros, esa propia columna de agua ejerce 2 bares y medio en la bomba y ayuda a elevar. O sea que eso no se resta al punto de funcionamiento de la bomba, el nivel de sumergencia, pero sí aplica la presión sobre la bomba. Entonces, eso es importante tener en cuenta también, cuánto pelo de agua o cuánta columna hidráulica tengo por encima de la bomba sumergible para ver si va a resistir o no los rotores en sí. Claro, es una cuestión de resistencia mecánica directamente por la presión ejercida de la columna de agua. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya pueden habilitar los micrófonos los que quieran, ¿eh? Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos al ingeniero Luigi Lupi. Muchísimas gracias. Y Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles 8 para el tercer módulo.